Tengan muy buenas tardes. Vamos a dar inicio ya a la videoconferencia. Esta sería la última ya para que ustedes realicen su examen de admisión de segunda vuelta. Ya saben que está el micrófono, el chat para cualquier consulta que me quieran realizar durante la ponencia. Y bueno, comenzamos. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre lo que son las reacciones químicas. Mi nombre, para los que han estado conmigo, es Jonathan Wilfredo Jiménez Martínez y actualmente soy estudiante de quinto año de Ingeniería Química en la Universidad de El Salvador. Bueno, lo primero vamos a hablar qué son las reacciones químicas. Las reacciones químicas son los procesos en el que un conjunto de sustancias llamadas reactivos se transforman en un conjunto de sustancias nuevos llamados productos. Una reacción química es el proceso mediante el cual se tiene lugar una transformación química. En muchos casos no sucede nada cuando se mezclan las sustancias y estas se mantienen en su composición original y sus propiedades. Esto lo podemos ver reflejado cuando estamos, que mezclamos cualquier, digamos, por ejemplo, que tenemos las mezclas, que ya lo han visto ustedes anteriormente, que están las heterogéneas y las homogéneas. Aquí se pueden estar mezclando agua con el azúcar y ahí no va a haber reacción, sino que solamente hay un cambio físico, no hay una reacción química. Esa es lo que la diferencia. Bueno, para este se necesita una evidencia experimental antes de afirmar que ha tenido un lugar una reacción. Esta evidencia se puede ver reflejada en cambios en las propiedades físicas, como es un cambio de color, la formación de un sólido, el desprendimiento de un gas y el desprendimiento o absorción de calor. El desprendimiento o la absorción de calor se ve casi siempre es que haya habido reacción, que es cuando se dice que una reacción es exotérmica o endotérmica, que exo es cuando está liberando y endo cuando está absorbiendo. Y las reacciones químicas se representan por medio de ecuaciones químicas, que es como la hemos reflejada, que A más B está reaccionando para formarme nuevos. Lo vamos a ver aquí a continuación. Pero, ¿qué son las ecuaciones químicas? Las ecuaciones químicas son expresiones abreviadas que nos informan acerca de las reacciones químicas y dan los medios necesarios para resumir la reacción, que es lo que les estaba diciendo, que las reacciones químicas se representan por medio de ecuaciones químicas, determinar las sustancias que están reaccionando, predecir los productos que se forman e indicar las cantidades de todas las formas que participan en la reacción. Esto, indicar las cantidades, es lo que podemos ver reflejado de que tiene que ser proporcional lo que está saliendo y lo que está entrando, ¿verdad? Utilizaremos las ecuaciones netas. Esto es que solo se especifican las sustancias iniciales y finales de la reacción. Que las sustancias iniciales son los reactivos y los finales son llamados productos. Durante una reacción química, los átomos o moléculas o iones interaccionan y se ordenan entre sí para formar los productos. Durante este proceso se rompen enlaces químicos y se forman nuevos enlaces. Una ecuación química es la representación escrita de un cambio o una reacción de naturaleza química y muestra un arreglo de los átomos que están implicados. Es lo que les estaba diciendo, el arreglo de los átomos implicados es lo que tiene que ver con que la materia no se crea ni se destruye, sino que de un lado, como digamos que están entrando igual cantidad de átomos de hidrógeno, tiene que estar saliendo igual del otro lado. Eso es un principio de los básicos. Bueno, acá vemos una representación de lo que es una reacción química. Una ecuación verbal enunciada con palabras. En forma de ecuación, las sustancias que participan en una reacción, por ejemplo, cuando se calienta el óxido de mercurio, se descompone para formar mercurio y oxígeno. La ecuación verbal para esta descomposición es, vaya, aquí de este lado está el óxido de mercurio, y el cual le aplicamos calor,
y esta se va a desprender. Aquí vamos a tener una reacción de descomposición en la cual se está formando mercurio y oxígeno. Bueno, acá vemos ya representada con símbolos, y el método más utilizado es este. Acá lo vemos, aquí tenemos el óxido de mercurio, al cual acá la representación de calor siempre se pone aquí en este lado, como con un triángulo. Uy, no me quedó bien. Se pone con la representación de un triángulo, y esto quiere decir que se le ha aplicado calor. Como podemos observar acá, lo que les estaba diciendo, que siempre tiene que estar de los reactantes la igual cantidad de átomos que en los productos. Por ejemplo, acá tenemos 2 mercurios y 2 oxígenos. Acá tenemos 2 mercurios y 2 oxígenos también. Eso lo tenemos que tener bien en cuenta. Esta ecuación da toda la información de la ecuación verbal y además las fórmulas, la composición, las cantidades relativas de todas las sustancias involucradas en la reacción. Para que una ecuación química sea válida, debe satisfacer tres condiciones. La primera condición para que las reacciones químicas... Bueno, acá me está preguntando Katy que cómo se llamaban los iniciales y los... en este lado de acá, me lo escribí. Este lado se llama reactivos. Esta parte de aquí se llama reactivos. Y aquí lo que estamos obteniendo de este lado, todo esto se le llama productos. Todo esto se llama productos reactivos y se convierten en productos. Vaya, para que una ecuación química sea válida, debe satisfacer 3 condiciones. ¿Cuáles son estas condiciones? Primero, es que esté de acuerdo con los hechos experimentales. Esto es a comprobarse de forma de que las sustancias desaparecen en otras. Es lo que estamos observando acá. ¿Ve? Que está desapareciendo para convertirse en otras nuevas. Y acá vemos la segunda. Es que se cumpla la conservación de masa. Es lo que les estaba diciendo. Ya que la materia no se crea ni se destruye, así que debe expresarlo en la ecuación. Y si un átomo desaparece de una sustancia, ha de aparecer en otra. Acá lo vemos. Acá hay 2 de cada uno, 2 y 2. No puede aparecer, digamos, por ejemplo, aquí, no puede estar este 2, sino que lo tenemos que poner siempre para que esté la ley de conservación de masa. Y la tercera se refiere a la conservación de carga eléctrica. Compuesto es que no es posible destruir cargas. Esto lo podemos ver con las valencias, que se puede hacer, digamos, por ejemplo, si tenemos este caso, para balancear ecuaciones, hay varios métodos. Se puede hacer por tanteo, se puede hacer algebraico. En el cual lo podemos observar es en el método redox, en el cual esta sustancia, uno es el reactivo, uno es el que se oxida y el otro es el que se reduce. A esto es lo que se refiere. Bueno, las condiciones segunda y tercera se expresan diciendo que la ecuación ha de estar equilibrada o ajustada, es decir, ha de tener el mismo número de átomos de toda clase y la misma carga eléctrica neta en ambos miembros. Pero ¿cómo escribimos las ecuaciones químicas? Acá las podemos observar. Los reactivos se separan de los productos con una flecha que lo indica en el sentido de la reacción. Una flecha doble indica que la reacción se efectúa en ambas direcciones, de equilibrio entre reactivos y productos. Si la flecha estuviera en dado caso, como lo pueden observar acá, este triángulo no siempre está, sino que significa que se le ha aplicado calor. Esto sí, tenganlo en mente. Que porque se le ha aplicado calor, pero de lo contrario no tiene que estar. Ya si esto tiene una flecha, tiene otra flecha para acá, digamos, por ejemplo, lo que quiere decir es de que así como los reactivos se están volviendo productos, los productos se pueden volver a reactivos de nuevo. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Acá lo que dice, una flecha doble indica que la reacción se efectúa en ambas direcciones y establece un equilibrio entre reactivos y productos. Como lo podemos ver acá, si esto tuviera acá, si este tuviera doble flecha, esta reacción tuviera la capacidad, después de estarse combinando, ¿qué es lo que sucedería aquí?
que se está combinando el Hg y el O2 para volverse a Kb. Entonces eso es lo que quiere decir, de que se puede convertir de reactivos a productos, de productos a reactivos. Siguiendo con esto, los reactivos se colocan a la izquierda, que es lo que vemos acá. Los reactivos están a la izquierda, lo que me estaba preguntando Katy. Y aquí los productos se ponen a la derecha. Las condiciones para efectuar la reacción se colocan arriba o debajo de la flecha. Vaya, acá está, ¿ve? Las condiciones para efectuar la reacción. Esta es una condición, ¿ve? Por ejemplo, para que se dé una reacción a veces tiene que aplicársele calor. Si no, ocurren por sí mismas. El cuarto, se colocan los coeficientes numéricos enteros frente a los símbolos de la sustancia. Lo que quiere decir es de que esto, lo de los símbolos, perdón, los coeficientes, frente a los símbolos, esto lo que quiere decir de que es para la conservación de masa, que digamos en caso no los tiene, uno lo tiene que estar completando para que esté equilibrada la ecuación, o balanceada, como bien lo dice. Acá hay un ejemplo, dice que 2 moléculas de agua, está diciendo acá, para equilibrar o balancear la ecuación e indicar el número de unidades, fórmulas, átomos, moléculas, moles, iones de cada sustancia, que reacciona o que se produce. Cuando no se indica el número alguno, se sobreentiende que se trata de una unidad fórmula. El estado físico de las sustancias se indica mediante los siguientes símbolos: S para el estado sólido, L para el estado líquido, G para el estado gaseoso y AG para sustancias en solución. ¿Qué es lo que quiere decir aquí? L, AC y S. Voy a poner de nuevo la reacción, la que estábamos viendo. Y por ejemplo, si nosotros lo queremos ver representado, por ejemplo, el mercurio es un metal que lo encontramos en líquido. Entonces, en dado caso, le ponemos acá, ¿ve? Acá va a aparecer una L, ¿ve? Casi siempre las reacciones se lo va a ver. El O2 tendría que ser un gas, entonces va a aparecer con G aquí. Y el HGO, creería que es, esto sí no sé, pero creería que es un sólido. Y así se va a ver representado abajo. Cada uno el símbolo de su estado de agregación. Bueno, después de ello, el balanceo de reacciones. El balanceo de reacciones o de ecuaciones. Para representar las relaciones cuantitativas de una reacción, la ecuación debe estar balanceada. Una ecuación balanceada contiene el mismo número de cada tipo de átomos en cada uno de los lados. La ecuación balanceada, por lo tanto, obedece a la ley de conservación de masa. Es igual, siempre lo que les estaba diciendo. Siempre que ustedes vean un ejercicio, no sé si el examen les pasó, el de admisión, que a veces salen ecuaciones. Siempre las ecuaciones, antes de, si lo tratan de hacer, siempre tienen que ver que esté balanceada, porque si no, independientemente lo puedan hacer, no les va a salir bien bien la cantidad numérica, porque tiene que estar el mismo número de un lado de los reactivos como de los productos. Bueno, el método de balancear una ecuación es ajustar el número de átomos de cada elemento para que sea el mismo a cada lado de la ecuación. Acá vamos a ver el procedimiento general. Identificar la reacción para la que se escribe la ecuación. Por ejemplo, aquí tenemos el óxido de mercurio 2, se descompone dando mercurio y oxígeno, que es la misma ecuación que vimos anteriormente. Escribir la ecuación no balanceada, asegurarse de que la fórmula de cada sustancia sea correcta y de que describa los reactivos a la izquierda y los productos a la derecha. Por ejemplo, acá lo tenemos. Si se fijan acá, esta ecuación que tenemos en este lado no está respetando la ley de conservación de masa. ¿Por qué? Porque si se fijan acá tenemos el mercurio. El mercurio está representado por Hg, el oxígeno por el O, aquí vemos los productos, el Hg igual va. Vaya, entonces, si se fijan acá tenemos un mercurio, aquí también tenemos un mercurio al lado de los productos y de los reactivos, ¿va? Pero el oxígeno, si se fijan, acá hay uno y acá hay dos. Entonces no se está conservando, no se está respetando la ley de conservación de masa. Por lo tanto, tenemos que balancear la ecuación para que se cumpla esta ley.
Vaya. Entonces, acá nos dice, emplear los siguientes pasos cuando sea necesario. Contar y comparar el número de átomos de cada elemento a cada lado de la ecuación y determinar los que deben balancear. Balancear cada elemento uno por uno, colocando números enteros frente a las fórmulas. Un coeficiente colocado antes de una fórmula multiplica a cada uno de los átomos. Por ejemplo, acá nos dice, esto es que nos está diciendo acá, un coeficiente colocado antes de una fórmula multiplica a cada uno de los átomos. Vaya, por ejemplo acá, si se fijan acá, hay 2. Acá, eso está, acá digamos, acá digamos, tendría que estar como entre paréntesis, por ejemplo. Estos están así, pero estos son sus índices, o sea que aquí es 2 moléculas de todo esto, de todo lo que está acá. Tenemos 2 moléculas o 2 moles de esto. Vaya, entonces, estos son sus índices. Tenemos 2 hidrógenos, un azufre y 4 oxígenos. Pero como aquí tenemos 2 moléculas y aquí nos está diciendo el coeficiente colocado antes de la fórmula, multiplica cada uno de ellos. Entonces, si nosotros tenemos un coeficiente adelante, este va a estar multiplicando todo, ¿ve? ¿Qué es lo que vemos así? En matemática, ¿verdad? Vale, entonces acá tenemos 2 por 2, serían 4 moléculas de hidrógeno. Acá tenemos 2, aquí tenemos un índice 1 que no aparece, pero siempre está implícito. 2 por 1, tenemos 2 átomos de azufre. Y acá tenemos 4 por 2, tenemos 8 átomos de oxígeno. Y así como se comporta esto. Vaya. Entonces luego vamos al ejemplo 1, que es la misma fórmula que ya estaba balanceada al inicio. Entonces el ejemplo 1 nos dice, escribir la ecuación balanceada que se lleva a cabo cuando el magnesio metálico se quema al aire para producir óxido de magnesio. Vaya, acá vemos la ecuación. La ecuación la vamos a ver representada así. Acá la tenemos, ¿ve? Se está combinando el magnesio con el oxígeno para formar óxido de magnesio. Aquí lo vemos. ¿Va? Entonces, venimos nosotros y hacemos eso. ¿Cuántos magnesios tenemos de este lado? Aquí solo tenemos uno, si se dan cuenta. Aquí tenemos uno. Un Mg. ¿Sí? Vaya. Aquí tenemos uno del lado de los productos. Aquí vamos a poner 2. Vaya. Aquí, de este lado tenemos 2 oxígenos. Y aquí tenemos un magnesio, si se fijan. Vaya, de este lado, ¿cuántos tenemos? Mg. Vaya, de este lado, si se fijan, solo tenemos un magnesio y solo tenemos un oxígeno. Vaya, entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer aquí? Si se fijan, que hay un 2. Esto se puede hacer de dos formas. La forma que ustedes lo tienen que hacer por cuestiones de tiempo cuando estén haciendo el examen de admisión, háganlo por tanteo. Porque, o sea, es lo más rápido que se puede hacer, ¿verdad? Porque si, digamos, alguien lo puede hacer por el método algebraico, se necesita demasiado tiempo estar escribiendo, ¿verdad? Vaya, entonces, si se fijan acá, no sé si alguien tiene una idea de qué hacer aquí. Lo que queremos es que, o sea, el que tenemos desbalanceado es el oxígeno, si se dan cuenta. Que en este lado aparecen 2 y aquí solo 1. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vaya, como lo estamos haciendo el tanteo, es como que a pegarle, va. Vaya, si se fijan acá, si colocamos un medio, o sea,
1 entre 2. Como acuérdense lo que dice aquí, ¿ven? En esta ley, ¿ven? Dice que un coeficiente colocado antes de una fórmula multiplica a cada uno de los átomos. Entonces, si se fijan, acá estábamos multiplicando para el ácido sulfúrico, 2 por 2, 4, aquí, así va, sucesivamente. Vale, entonces acá si colocamos un medio, entonces si estamos multiplicando un medio por 2, o sea, es esto, ¿verdad? 1 entre 2 por 2, ¿verdad? Entonces este se estaría eliminando con este y tendríamos 1, ¿eh? Entonces así es como obtendríamos 1 acá, ¿ve? Entonces ya estaría balanceado, ¿ve? La ecuación. Vaya, pero la mayoría de veces las ecuaciones no las dejan así por cosas de que, o sea, se ve raro, ¿va? Porque es raro, no tenemos un medio, o sea, porque no hay un medio, un medio de esto, ¿verdad? Entonces lo que se hace es esto, se multiplica toda la ecuación por 2 para quitarnos este un medio, ¿verdad? Entonces si ya multiplicamos toda la ecuación por 2, ya nos quedaría esto, ¿verdad? Que 2mg, perdón por la letra, más, como estoy multiplicando aquí por 2, entonces 2 por un medio se elimina y nos quedaría 1, ¿verdad? Va, entonces 2, y aquí tenemos 2 por mg o. Y si se fijan acá ya tenemos la ecuación balanceada, ¿ves? Tenemos 2 moles de magnesio, 2 moles de oxígeno, 2 átomos, perdón, aquí están 2 átomos, tenemos 2 magnesio aquí y tenemos aquí 2 oxígenos. Entonces acá ya tenemos la ecuación balanceada y si en dado caso nos piden un ejercicio con esto, ya lo podemos utilizar. Vaya. No sé si tienen alguna duda en este momento. Bueno, ya que no hay ninguna duda, procedamos, ¿verdad? Es lo mismo que les estaba diciendo en esta parte. Aquí vemos, balanceo, dice. El oxígeno no está balanceado en el lado izquierdo. Aparecen 2 átomos y en el lado derecho solo 1. Se coloca el coeficiente 2 antes de Mg del óxido de magnesio, dice. Ahora es el Mg el que no está balanceado. Un átomo de Mg aparece en el lado izquierdo y 2 del lado derecho. Colocamos un 2 antes del Mg y ahora comprobamos, ¿verdad? Cada lado tiene 2 átomos de magnesio y 2 átomos de oxígeno. Ahorita me dice Josué, el número entero lo tomo como una base en el lado de los productos. No entiendo la pregunta, Josué. El número entero lo tomo como base en el lado de los dos productos. No entiendo a qué te referís en sí. Vaya, que lo que yo les estoy diciendo acá, bueno, como lo estamos haciendo por tanteo, ¿verdad? Entonces, si se fijan acá, está más fácil hacer esto, lo que yo les estoy diciendo, y vamos a ponerle un medio y hacer de una vez uno ¿verdad? Y después multiplicarlo por 2. Vaya, entonces, suponete que no he puesto este 2 acá todavía. Este 2 no está, sino que solo puse el un medio para que ese oxígeno se me hiciera 1 y estuviera aquí 1 de este lado. Entonces, usualmente es bien raro que nosotros veamos ecuaciones así, que tienen fracciones. Entonces, nosotros para quitar unas fracciones, ¿qué es lo que hacemos? Multiplicamos por el número que tiene abajo la fracción.
Entonces, si hacemos eso, multiplicando el número que tiene abajo la fracción, pero como, o sea, como lo tenemos que hacer de un lado y del otro, entonces por eso agarramos de base el 2. Pero, por ejemplo, en dado caso, digamos, suponer que acá sería, digamos, un cuarto, ¿verdad? Para poderlo, 1 entre 4, para poder balancear la reacción, ¿verdad? Entonces tendríamos que quitarnos el 1/4, ¿verdad? Entonces el 1/4 nos lo quitamos multiplicando por 4 toda la reacción. Ya estaría correcto. No sé si con eso solvento tu pregunta. Va. Entonces seguimos, ¿verdad? ¿De qué estamos? Vale, aquí tenemos el ejemplo 2. Vamos a seguir con el balanceo. Como les digo, es más fácil estarlo balanceando así por tanteo, como estarle tratando así como de pegar. Porque, o sea, en el examen de admisión, en el momento no van a tener mucho tiempo. Y es el de la manera que sale más rápido. Como cuando son ecuaciones así sencillas como esta, ¿verdad? Vale, entonces el ejemplo nos dice, al calentar clorato de potasio se forman oxígeno y cloruro de potasio. Escribir una ecuación balanceada para esta reacción, ¿ve? Vale, aquí lo vemos, ¿ve? Acá tenemos de este lado el clorato de potasio y esa se está descomponiendo, ¿ve? Y se está formando cloruro de potasio y acá tenemos el O2, el oxígeno, ¿verdad? ¿Ve? Entonces nosotros venimos y hacemos eso, ¿verdad? Tenemos el potasio representado por K. Vemos que solo tiene uno de este lado. Acá tenemos el cloro, tiene 1 también. Y el oxígeno tiene 3. Tiene 3, ¿verdad? Bueno, entonces aquí tenemos de este lado, del lado de los productos, tenemos igual. Tenemos igual, vaya. Tenemos aquí, ve. Tenemos un potasio, un cloro y 2 oxígenos. Si se fijan acá, tenemos 3 y 2. Tenemos 3 y 2. Vale, entonces, en este caso, cuando se tienen ecuaciones así, lo que tenemos que hacer es multiplicar, digamos, por ejemplo, aquí tiene 3. A este de acá lo voy a multiplicar por un 3 aquí, ¿ve? Porque, que si se fijan, va. A este lo voy, digamos, por ejemplo, acá, a este lo voy a multiplicar por un 3, digamos, de este lado, y a este lo voy a multiplicar, digamos, por un 2, ¿verdad? Para, o sea, dejar iguales los oxígenos. Porque, si se fijan, si estamos multiplicando, digamos, por ejemplo, así por números que no sean, digamos, por ejemplo, aquí multiplicar por 4, ¿eh? Acá, si se fijan, este número es par y el otro es impar. Entonces, por tanto, si lo estoy multiplicando así por números que no son de esta manera, nunca le voy a pegar, digamos, por ejemplo, por decirlo así, ¿ve? Entonces, digamos, por ejemplo, acá lo multiplico por un 3, ¿verdad? Ya con esto, 3 por 2 son 6. Vayamos, por ejemplo, acá, lo multiplicar por un 2. Porque, o sea, tengo la base del otro lado también, que es un 2. Entonces aquí tendría, por ejemplo, acá, va, 2, 3 por 2 es igual a 6, ¿ve? Igual aquí, ¿ve? 6, si se fijan acá, ¿ve? 2 por 3, ¿ve? 2 por 3 son 6, ¿ve? Y aquí como también lo estoy multiplicando por 3, acá son 6. Vaya, pero ahora si se dan cuenta, ¿qué es lo que está sucediendo? También se me están desbalanceando los de este lado, se me está desbalanceando el KCl. O sea, porque aquí ahora me están apareciendo 2 potasios
Y aquí de este lado me están apareciendo 2 cloro, ¿ve? Si se fijan acá, ¿ve? Por este 2 que le he puesto acá, ¿ve? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer, ¿ve? Entonces solo vengo acá y coloco un 2 del otro lado, ¿ve? Para que quede balanceado todo, ¿ve? ¿Ve? Y aquí sí, si se dan cuenta, ¿ve? Acaba el potasio. Vaya, entonces vaya, coloco aquí el 2 y entonces de esta forma ya tengo balanceado todo, si se dan cuenta. ¿Ve? Por 2, por 2, todo por 2. Ve, aquí lo estoy multiplicando por 2 también. Uy. Vaya, aquí tengo 2, 2 ya, 2, 2, y aquí tengo 2, ¿ve? Y aquí está la ecuación balanceada, si se dan cuenta. Y aquí no hay necesidad, por ejemplo, lo que les estaba diciendo al inicio, lo que les dije aquí, ¿ve? De estarlo multiplicando por este 2 afuera, ¿ve? Porque como, o sea, lo que estoy obteniendo son números enteros, ¿ve? Tengo 2, 2 y aquí 3, ¿ve? Entonces no hay necesidad. Y con esto ya tendríamos la ecuación balanceada. Me dice Katy, ¿eso lo podemos hacer en el examen o solo nos da la respuesta y nosotros la seleccionamos? Vaya, o sea, en el examen solo vas a tener, o sea, así, yo creo, no sé, no vi el examen, ¿verdad? Pero, o sea, es selección múltiple, ¿verdad? Pero, lo que podría ser, digamos, por ejemplo, lo que te va a decir que sabes el examen, digamos, te va a dar una ecuación, va, digamos así, va. Tal vez esté balanceado, tal vez no, va. Lo que podrías hacer en el examen, o sea, si te da opción múltiple, me imagino que te va a, digamos, dar esta ecuación y esta va así sin nada, ¿verdad? Lo que podés hacer es estar comprobando las respuestas, solo que si estás comprobando cada respuesta te va a tardar mucho, porque imagínate, digamos, tenés A, B, C y D, ¿verdad? Puedes estar comparando, ¿verdad? 2, 4, no sé qué va. Pero la cuestión que imagínate que la tenés en la D, o sea, te vas a tardar mucho. Y creo que, no sé, creo que son 50 preguntas, no estoy seguro, 60. Entonces creo que te saldría mejor hacer eso, ¿verdad? O si no, también podría ser que el examen solo te dice que te da esto y que crees que, digamos, por ejemplo, digamos, vayamos, por ejemplo, tenés esta ecuación, ¿va? Posiblemente te diría, digamos, ya voy a poner un ejemplo, mejor, más adelante tengo un ejemplo así, como ese, que es de lo que estaba en la plataforma. Vaya, pero para mientras sigamos con esto. El balanceo nos dice, el oxígeno está balanceado. Tenemos 3 átomos del lado izquierdo y 2 del lado derecho. Entonces nos dice, ¿cuántos átomos de oxígeno se necesitan? Los subíndices de oxígeno 3 y 2, en el KClO3 y el O2 tienen un mínimo común múltiplo, que es lo que les estaba diciendo. El mínimo común múltiplo de los dos es 6. Entonces, por lo tanto, los coeficientes del KCl3 y del O2 necesitan dar 6, los átomos de oxígeno de cada lado. Coloquemos un 2 antes del KCl y un 3 antes del O2 para dar 6 átomos, ¿ves? Es lo que les estaba diciendo. Y ahora, como están balanceados los K y el Cl, colocamos un 2 antes del KCl, con lo cual se equilibran al mismo tiempo, tanto el K como el Cl. Y acá vemos la ecuación ya balanceada, que es lo que les estaba escribiendo hace poco. Acá está. Vaya, ahorita me preguntas el ejemplo para comprobar. Vaya, por ejemplo, ponete en este caso, va. Digamos, esta fuera, tuviéramos esto, ¿verdad? Más o menos algo así le va a salir, ¿ve? Teníamos la ecuación sin nada, ¿verdad? Como estaba acá. Suponete que a esta no le había puesto nada. Los números estos, ¿va? Entonces quizás me dijera que esta es la respuesta A. Después, digamos, por ejemplo, esta fuera la respuesta B. Digamos, tuviéramos una respuesta C, ¿va? Que tuviéramos esto, pero con distintos coeficientes. Digamos, aquí tuviera 3, con esto mismo de aquí.
que es esto mismo que tengo aquí. Aquí tuviera digamos, un 3 quizás aquí. Con esto mismo aquí. Y aquí más esto. Un 3 aquí, digamos. No, perdón, perdón, un 4, digamos. Un 4 acá, con esto mismo de acá. Vale, entonces, lo que vos tendrías que estar haciendo para comprobar sería esto. Va, por ejemplo, suponete de que no tuvieras que tu primera, que en la opción múltiple, la primera que tuvieras fuera la C. Entonces tendrías que estar haciendo eso. Tenemos 3. Entonces tuviéramos 3K, después tendríamos 3Cl y aquí tendríamos 9 oxígenos. Va, después acá tenemos 3K, tenemos 3Cl. Va, y vos pensarías, va, ahorita está bueno, ¿va? Pero acá después, va, aquí tenemos un 4. 4 por 2 sería 8. Entonces acá, esta estaría mala. Porque acá tenés 3 y 3, acá tenés 9. Y aquí tendrías 8. Vale, entonces si estás probando así de una en una, te vas a tardar demasiado. O sea, a simple vista es hacer eso, lo que les digo. O sea, va, por ejemplo, acá tendrías que ir, hay dos, va, por ejemplo, y después tuvieras la B. O sea, esa estuviera balanceada. Tuviéramos dos potasios, 2 cloros, y aquí tenemos 6 oxígenos. Acá tenemos 2 potasios, 2 cloros, y aquí tenemos 6 oxígenos. Esto es lo que tendría que ir haciendo. Va, entonces sigamos, vaya. Entonces, luego de esto, tendríamos la interpretación de las ecuaciones químicas. Vaya, una fórmula puede tener diferentes significados. Los significados se refieren ya sea a una entidad química individual, átomo, ion, molécula o unidad fórmula, o un mol de dicha entidad. Por ejemplo, la fórmula del H2O, aquí vemos que tiene el G. O sea, esto nos está diciendo que está en estado gas. Se puede utilizar para indicar todo lo siguiente. Tenemos 2 átomos de hidrógeno, que es lo que vemos acá, y un átomo de oxígeno. También esto nos dice que esto es una molécula. Si tuviera que, acá aquí hay uno, esto es una molécula de H2O. Además, esto es un mol también de agua. Además, ustedes saben también que un mol es equivalente a el número de Avogadro, 0,6.22 por 10 a la 23. Entonces, esto es un mol. Entonces, también estaría representando. Esto está representado también por esto. Esto está representado también una masa molar. Y también esto representa que tiene 18 gramos de agua. O también 22.4 litros de agua. Y así sucesivamente. Bueno, acá tengo otro ejemplo, que es de eso mismo que les estaba diciendo. Que nos dice que en la reacción de hidrógeno y oxígeno para producir agua, acá lo tenemos, ¿ve? Acá, si se fijan acá, esto ya está balanceado, ¿ve? Acá tenemos, ¿ve? Tenemos que 2 moléculas de hidrógeno molecular está reaccionando con una molécula de oxígeno molecular, y esta nos está formando 2 moléculas de agua, ¿ve? O de H2O. Vale, entonces nos dice, como se indica antes, una ecuación química es una descripción abreviada o escrita de una reacción química. La interpretación de la ecuación balanceada nos indica la siguiente información. ¿Qué nos está indicando esto? ¿Ve? ¿Cuáles son los reactivos y productos? Que ya sabemos que acá están los reactivos y aquí nos producen los productos. La fórmula de los reactivos y productos, el número de moléculas o unidad de fórmula de los reactivos. El número de las moléculas se refiere a esto, el coeficiente que está enfrente de esto. Las masas molares también nos está indicando el número de moles de cada sustancia, el número de gramos de cada sustancia y el número de litros de mol de cada sustancia. Aquí vemos
que nos está representando solo este pedacito de acá, ¿ve? Que hay 2 moléculas de H2O, 2 moles de H2O también así, o 44.8 litros de H2O, así sucesivamente para esto, ¿ve? Que están acá. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo de esto mismo que les estaba hablando, que nos dice que el gas hidrógeno reacciona con el gas cloro. Aquí vemos el gas hidrógeno, aquí está representado, que es gas. Acá también, y acá también. Nos está produciendo cloruro de hidrógeno, que está acá de este lado. También es un gas. La información se puede expresar sobre la cantidad relativa de cada sustancia, ¿ve? Igual lo que les decía, ¿ve? ¿Qué es lo que representa solo esta parte de acá? Que hay una molécula de hidrógeno en gas, 2 átomos de hidrógeno también, ¿ve? Porque aquí está este 2, una masa molar, un mol, hay 2 gramos mol también de esta molécula, y eso tiene también 22.4 litros de H2. Igual para esto, si lo pueden ver acá, hay una molécula de esto, tiene 2 átomos, acá sería Cl, perdón, eso sería Cl, hay 2 átomos de Cl, una masa molar, un mol de esto, 71 gramos. ¿Cómo es que sacamos esto? Esto lo sacamos a través de la tabla periódica. Nos vamos a la tabla periódica, vemos su masa molecular. Este va a aparecer que tiene un mol. El Cl, el cloro, va a aparecer aproximadamente quizás que tiene 35.5 quizás, porque es la mitad de esto, ¿verdad? Y aquí sumado sería 71. Y que también tiene 22.4 litros, ¿verdad? Aquí lo vemos sucesivamente, ¿verdad? Vaya que lo podemos observar, ¿verdad? Bueno, siguiendo con ello, los tipos de ecuaciones o reacciones químicas, así sería lo mismo. Esto también son reacciones. Todas estas son reacciones químicas. Todas estas son reacciones. Tipos de ecuaciones, estas son reacciones también. Están las reacciones de combinación o síntesis, que las reacciones de combinación o síntesis es cuando, digamos, estamos combinando, digamos, tenemos A más B y nos da un nuevo producto sumado con esas dos. Tenemos las ecuaciones de descomposición, que digamos, por ejemplo, tuviéramos, o sea, también sería A más B. Aquí este ejemplo, está un poquito más complejo, pero también podría ser A más B. Uy. Y nos daría A más B separado. Esas son reacciones de descomposición. Vale. Aquí lo vemos, ¿ve? Cómo se están cambiando el uno al otro. Reacciones de desplazamiento sencillo. Por ejemplo, aquí vemos que aquí A va a sustituir a B para darnos los siguientes productos, ¿ve? Entonces estas son de desplazamiento sencillo. Y aquí tenemos después reacciones de doble desplazamiento o metatesis. Acá vemos que igual se está desprendiendo y después sigue esta reacción, ¿verdad? Acá tenemos. Estos son los tipos de reacciones que existen, que lo hemos representado a través de las ecuaciones químicas cuando está reaccionando los reactivos con los productos. Mayormente las que son más fáciles, las que casi siempre vemos para el curso son estas, ¿ve? Que son las de que son las de síntesis, o también llamadas de combinación, o las de la de descomposición. Bueno, siguiendo con ello, la estequiometría de las reacciones son las que sirven para representar
sí, para representar la conservación de ley de masas. Entonces nos dice acá que la estequiometría se refiere a la cantidad de reaccionantes y productos comprendidos en las reacciones químicas. La estequiometría se refiere a lo que estábamos haciendo, o sea, balancear la reacción. Que, o sea, que haya de un lado igual que haya del otro. Entonces, para esto surgen ciertas preguntas como estas. ¿Cuánto se necesita de A para que reaccione con X gramos de B? No sé si cuando, o sea, hicieron el examen le salió, el de primera le salió alguna pregunta así. O digamos, ¿cuánto se producirá de C? ¿Cuánto se producirá de C en la reacción de A con X gramos de B? Estos ejercicios ya son más complejos. ¿Y cuánto se producirá de D junto con gramos de C? Y estas interrogantes se pueden medir de diferentes maneras, como sólidos que se miden en gramos, los líquidos en mililitros y los gases en litros. Todas las unidades de cantidades se pueden expresar en mol. Bueno, aquí vemos otro ejemplo que nos dice: se calienta el sulfuro ferroso en oxígeno gaseoso. Los productos de la reacción son óxido férrico y anhídrido sulfuroso. Aquí vemos que se está combinando el sulfuro ferroso con el oxígeno. Y esta nos da óxido férrico y anhídrido sulfuroso. Ahí lo vemos. Vemos aquí la ecuación. A veces no la da balanceada, no nos va a dar, pero en este caso no nos da balanceada. Acá luego está balanceada y vemos que comprobamos 4 hierros, 4 azufres, aquí estaría 14 oxígenos, 7 por 2, 14. Acá tenemos 2 por 2, 4, son 4 hierros. Aquí 2 por 3 son 6 oxígenos. Aquí sería 4 azufres y aquí 4 oxígenos. Y aquí vemos, aquí tenemos 4 oxígenos de este lado. Aquí nos quedaban, 8 oxígenos de este lado. Y aquí tenemos 6. 6 más 8, 14. Y aquí tenía 14 también. Ahí está balanceada, como podemos observar. Vale, entonces, todo esto, estos coeficientes nos indican que hay 4 moléculas de sulfuro ferroso reaccionando con 7 moléculas de oxígeno gaseoso para formar 2 moléculas de óxido férrico y 4 moléculas de anhídrido sulfuroso. A nivel atómico podemos decir lo siguiente, ¿ve? Acá lo vemos, ¿ve? ¿Qué es lo que les estaba diciendo? Para que esté balanceada. De este lado hay 4 hierros, 4 azufres y 14 oxígenos. Hay aquí 4 hierros, 4 azufres y aquí 14 oxígenos. Bueno, vaya. Entonces, ya luego de esto, estas preguntas son las que estaban en la plataforma, en el módulo, y no sé si ustedes las vieron. Vaya, por ejemplo, el primero nos dice: el literal que identifica una reacción de síntesis. Para empezar, ¿qué es una reacción de síntesis? No sé si me puede ayudar acá. Es lo que tenemos que saber. El literal que identifica una reacción de síntesis. ¿Qué es lo que significa síntesis? Vaya. Síntesis significa una combinación. Es lo que nos estaba diciendo, combinación. Que estamos uniendo A más B para formar AB. Entonces venimos y empezamos a hacer el descarte.
respectivo. Aquí nos dice Paola Alexandra que es la literal D, pero lo vamos a hacer para comprobar. Vemos que el HCl se está combinando con esto, y si se fijan acá, esta ecuación no está respetando como que la base de esto. Entonces, por tanto, no es una reacción de síntesis. Por ejemplo, acá vemos que el bario se está combinando con el HCl. Y si se fijan acá, esta es una combinación de desplazamiento. Porque el bario está sustituyendo al hidrógeno y lo está desplazando. Entonces esta, por tanto, no. La C, estamos viendo que tenemos el KClO3 con más calor, y esa nos da KCl más oxígeno. Esta, si se fijan, es de descomposición. Si se fijan, está liberando oxígeno. Y la última, si se fijan acá, está respetando. A se está sumando con B para formar un producto. Entonces, por tanto, es el literal D. Esta es una reacción de síntesis. Bueno, luego de esto, tenemos la siguiente ecuación, ¿verdad? Vemos que tenemos considerando el ácido sulfúrico, nos dice. No sé si alguien puede hacer El número de oxidación del azufre es el siguiente. Tenemos el H2, SO4. Tenemos esto. Entonces sabemos que el número de oxidación, vamos a esperar que me escriba primero. Darling. Está escribiendo. Si tienen alguna duda ahorita en estos momentos, es que la saquen sobre cómo se hace esto. Vaya, Darling me dice que es más 6. Yo ahorita no sé, creo que sí. Ahorita voy a ver cuánto nos da. Vaya, entonces, siempre este es un ion, como si alguien, si lo saben, ¿verdad? Esto es un ion. Entonces, cuando es un ion, es un átomo, una molécula, perdón, que está cargada eléctricamente, ¿verdad? O sea que su carga neta de estas dos no es 0. De ejercicio así le va a salir, me imagino, que la carga eléctrica de estas dos no es 0. Entonces, ¿qué es lo que venimos? Siempre la carga del oxígeno, o sea, nosotros nos vamos a una tabla periódica. ¿Cuánto es la valencia del oxígeno? La valencia del oxígeno siempre va a ser -2. Entonces, el ácido sulfúrico viene de la combinación. Entonces, se está combinando estos dos. Estos dos ya están combinados y se vienen a combinar con el H2. Entonces venimos y como las cargas son cruzadas, ¿verdad? Tenemos que el SO. Uy, perdón. Tenemos esto, ¿verdad? Entonces tenemos el 4. Entonces la carga de este es -2. Pero como esto es un ion, entonces la carga de todo esto como es -2 también. Esto lo tienen que saber. Este es un -2. Vaya. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo acá? ¿Ve? -2 por 4 me da 8. -2
por 4 me da 8. Más la carga que me tiene que dar, porque como es un ion, es de menos 2. Tenemos esto, ¿eh? De menos 2. Vale, entonces acá, si se fijan acá, el subíndice de este es 1. ¿Eh? Entonces acá tengo que es 1. Vale, entonces tenemos acá, ¿cuánto es la carga que tiene aquí? ¿Ve? No la sabemos, que es la carga que nosotros queremos. Que es de X, le vamos a poner aquí. Aquí acuérdense que aquí se está multiplicando. Aquí se está multiplicando. Entonces acá, por X. Va, entonces tenemos acá. Y sí, tabla periódica sí dejan utilizar, también dejan utilizar calculadora. Yo que me acuerdo. Y las dos cosas. Vaya, por ejemplo, acá, ve, acá tenemos menos 2 por 4 es menos 8. Acá tenemos menos 8. ¿Ve? Ahora tenemos más 1 por X me da más X, ¿verdad? Más X. Y acá del otro lado tenemos que es menos 2. Vaya, entonces nosotros venimos y aquí lo que hacemos es esto básico de matemática. Venimos y tenemos que despejar la X, ¿ve? Entonces mandamos el 8 para allá. Entonces como aquí se está restando, pasa al otro lado a sumar, ¿ve? Entonces 8 menos 2. Obtenemos aquí el número que nos estaba diciendo Darling, que es igual a más 6. Entonces, por tanto, la valencia del azufre es de 6. Y acá está. Y si me dice eso, como dice Griselda, eso sí no estoy seguro, pero la cuestión es de que, o sea, llevar la calculadora, porque si tenés algún problema de matemáticas, lo tenés que resolver, si no. Y digamos, en dado caso, si no les dan los valores de la tabla periódica, se los tendrían que dar ellos. Y así como se resuelve este ejercicio. Acá tenemos el más 6. Y si no se puede utilizar calculador, me imagino que van a ser cálculos tan así, porque por ejemplo, si se dan cuenta de esto se puede hacer normal, ¿verdad? No es algo que necesite calculadora, porque no tenés ni decimales ni nada semejante. Vaya. De ahí el otro nos dice, el siguiente, literal nos dice, los reactantes en una reacción química se encuentran. ¿Dónde se encuentran los reactantes? Vimos que en una ecuación química se representa de que acá tenemos A y esto nos produce B, ¿verdad? Entonces del lado izquierdo, ¿cuáles son los que están? Perdón, los reactantes, ¿en qué lado están? Los reactantes están en el lado izquierdo de la ecuación química. Y acá está. ¿Ve? Acá así sería. No sé si tienen duda en algo de acá. Vale. Entonces, vamos a pasar al otro ejercicio. Dice, el proceso en el cual una sustancia o sustancias cambian para formar una o más sustancias nuevas se le conoce como. Va, en este caso, al proceso en el cual una sustancia o sustancias cambian para formar una o más sustancias, esta se lleva a cabo, como María José Sofía,
por una reacción química. Y acá está, tendría que estar seleccionando, ¿verdad? Vaya, después el otro. Cuando en los procesos binarios la valencia de los elementos es diferente, si intercambiando sus índices en forma. Es lo mismo que les estaba diciendo acá, ¿ve? Porque, por ejemplo, esto parte de un compuesto primario, de un compuesto binario, perdón. Entonces, como me lo dice Josué, sus índices se están cruzando. Entonces acá sería, acá está, ¿ve? En forma cruzada. Ya sería la respuesta. Vaya. Luego de esto tenemos un ejercicio práctico. Acá no sería de agua. No lo voy a cambiar. Acá sería de CO2. No sé si alguien tiene alguna... de cómo se hace, alguna idea. Nos dice, el gas propano, que está representado por CH8 en presencia de oxígeno, reacciona para dar CO2 y H2O. ¿Cuántos moles de CO2 se forman cuando se queman 110 gramos de propano en presencia de aire? Este ejemplo yo lo he extraído de una prueba que encontré que era para aspirantes también, de un examen. Entonces nos dice el gas propano, que es C3H8, en presencia de oxígeno reaccionan para dar CO2 y H2O. ¿Cuántos moles de CO2 se forman cuando se queman 110 gramos de propano en presencia de aire? Vaya, tenemos que hacer lo siguiente, ¿verdad? Venimos nosotros y escribimos la ecuación. Nos dice que el gas propano, o sea, el C3 H8 se está combinando con el O2. Entonces, este nos está produciendo CO2 y agua. CO2 y agua nos está produciendo. Vale. Ahora, ¿qué es lo que procede? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que deberíamos de hacer? Bueno, ahora venimos nosotros y vemos si la ecuación está balanceada o no. Entonces la ecuación no está balanceada. Pero por motivos de tiempo no lo voy a realizar, solo voy a poner los índices. Vale, entonces la ecuación no está balanceada. Si se fijan acá tenemos 3 carbonos, aquí 8 oxígenos, aquí tenemos 2 oxígenos, acá tenemos nada más un carbono, acá tenemos 2 oxígenos más este serían 3, y aquí hay nada más 2, y acá tenemos 2 hidrógenos. Entonces nosotros venimos y comenzamos a balancear la ecuación, ¿verdad? No lo voy a hacer por el motivo de tiempo. Entonces venimos y esto nos está produciendo, para balancearla, acá aquí va un 3, perdón, un 5, acá va un 3 y acá va un 4. Vale. Tenemos eso, ¿verdad? Entonces, ya teniendo esto, ya tenemos balanceada la ecuación. Ya le podemos empezar a trabajar. Entonces nos está diciendo, el gas propano
El CH3 en presencia de oxígeno reacciona para dar CO2 y H2O. ¿Cuántos moles de CO2 se forman cuando se queman 110 gramos de propano? O sea, vamos a quemar 110 gramos de esto. 110 gramos. 110 gramos de propano. Entonces nos está preguntando que si estoy quemando esto, ¿cuánto me va a dar de del CO2? Eso es lo que está preguntando básicamente. El CO2 lo vamos a estar representando por la X, ¿ve? Eso es lo que nos está diciendo, ¿ve? Nos dice que cada propano en presencia de oxígeno reacciona para dar CO2 y H2O, que es lo que tenemos acá, ¿ve? Ya balanceamos la ecuación porque no nos la da balanceada. Luego nos dice, ¿cuántos moles de CO2 se forman? ¿Ve? Acá tenemos, ¿ve? Cuando se queman 110 gramos de propano, que son estos, ¿ve? Entonces nos está diciendo básicamente, ¿ve? Que si tenemos 110 gramos, si estamos quemando esto con esto, ¿cuánto nos va a dar para producir eso? ¿Ve? Vaya. No sé si alguien tiene una idea de cómo se realiza. Va. Entonces sí, me dice Katy, regla de 3, ¿verdad? Vaya, pero acá tenemos un problema. Tenemos que estar bien, o sea, en todo lo que vamos a trabajar. Por ejemplo, si están trabajando en física, porque no sé si lo vamos a hablar física también. Tenemos que estar conscientes de las unidades que estamos trabajando. ¿Qué es lo que tenemos acá? ¿Ve? Acá tenemos un mol de esto. Acá tenemos 5 moles de O2. Acá tenemos 3 moles de CO2 y aquí tenemos 4 moles de agua. Entonces acá tenemos gramos. Entonces los gramos, para empezar, no son consistentes con los moles. Entonces hay que convertirlos. ¿Y cómo convertimos los gramos de CH338 a moles? No sé si alguien sabe. Hay una fórmula que ustedes la tienen que tener bien presente. Esta sí, apréndensela. Que moles, los moles a que son igual. Los moles son igual al peso, o sea, la masa, ¿verdad? A la masa entre el peso molecular, o sea, PM, ¿verdad? Peso molecular. Entonces a nosotros lo que nos están dando es la masa, en este caso. Venimos nosotros y como como nosotros lo que queremos son los moles, ya tenemos así la fórmula, ¿verdad? Vaya, ahora, ¿cómo tenemos el peso molecular? Vaya, el peso molecular, ¿cómo se saca el peso molecular del C3H8? Nosotros venimos y vamos a la tabla periódica. Vamos a la tabla periódica y buscamos su respectivo peso molecular. El peso molecular del carbono en la tabla periódica aproximadamente creo sale 12. Sale 12, 11 o no sé cuánto más o menos sale. La cuestión que ustedes solo tienen que tener presente que el carbono, el peso molecular de él es 12. Es 12 gramos mol. Gramos mol.
12 gramos mol y tenemos 3 carbonos. Entonces, por tanto, tenemos aquí 3 por 12. Entonces, más 12, 24, más otros 12, 36. Tenemos 36 gramos mol. Tenemos 36 gramos mol solo del carbono, pero también tiene 8 moléculas de hidrógeno. Entonces el hidrógeno también lo venimos y lo buscamos en la tabla periódica y aproximadamente va a ser 1. Entonces tenemos que tiene 1 gramo mol, el peso molecular de él. Pero tenemos 8 moléculas, 8 átomos de él, ¿ve? Entonces venimos y lo multiplicamos por 8, ¿ve? Entonces tenemos 8 gramos mol de él, ¿ve? Gramos mol. Vaya. Entonces, ¿cuánto vale la molécula completa? ¿Ve? Tenemos que C3H8 C3H8 es igual a 44 gramos mol. ¿Ves? Acá tenemos, ¿ves? 44 gramos mol. Entonces nosotros venimos y pasamos, y como queremos moles, venimos acá y sustituimos en esta fórmula. Entonces tenemos la masa que es de 110, que nos están dando, que son gramos, entre 44, ¿ves? Entre 44, ¿ves? Gramos mol. Gramos mol. Venimos acá y esta unidad la eliminamos con este, gramos con gramos, se nos van. Y esto nos da eso nos da 2.5. Ahí me lo puso Moisés. 2.5. 2.5. Vaya. Entonces ya tenemos eso. Entonces, acá me estaba diciendo Katy que utilizamos regla de 3. Sí, o sea, la gente no dice sí, sino que le dice esto de razones y proporciones. Entonces, aquí si se fijan, ve, al inicio tenemos esto, ve. En la fórmula general tenemos que un mol de C3H8 H8 nos está produciendo 3 moles de CO2. Entonces nos está preguntando, ¿ve? ¿Cuánto? Aquí nos decía, ¿ve? Teniendo 110 gramos de CHO, ¿cuánto nos está produciendo de CO2? Pero como esto ya lo convertimos, entonces nosotros venimos y colocamos aquí, ¿ve? 2.5, ¿ve? Perdón que no me escribe bien. 2.5 moles de esto, ¿ve? Solo voy a poner estos dos representando que es lo mismo mol de CH3. Entonces esto nos está dando X, ¿ve? Bueno, entonces nosotros venimos y hacemos esto.
Esto que es la regla de 3, ¿verdad? Que como son proporcionales, ¿verdad? Venimos acá, 2.5 mol de C3H8 por 3 moles, porque como aquí se multiplica en X, 3 moles de O2 de CO2. Entonces venimos y acá un mol de C3H8 H8. Y esto nos da 2.5 por 3 es 7.5, que es la respuesta que tenemos ahí arriba. Mol de CO2. Y así llama la respuesta. No sé si tienen dudas aquí. Va con respecto a esa duda que me decís de tabla periódica. Sinceramente, ahorita no sé, o sea, tendrían que llamar al número que se les brindó, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en ese caso, o sea, lo que les van a poner son los elementos más comunes, ¿ve? Vaya, por ejemplo, se tendrían que aprender que el peso molecular del carbono, ¿cuánto es? Es 12. El del hidrógeno se sabe que es 1. Y el del oxígeno siempre es 16. Entonces, por ejemplo, esos pesos sí los tienen que tener en la mano, digamos, eso lo tienen que saber. Esta formulita de que está aquí también, ¿ve? Son cosas que, o sea, ya se tiene solo entendido que lo tendrían que saber. Vaya, y me imagino que si ponen reacciones, van a poner reacciones de esta, que son de compuestos así, ¿verdad? Que son de combustión. Bueno, sí, si tienen dudas. Bueno, entonces, bueno, ya que nadie tiene dudas, no sé si tienen dudas, en algo general sobre las ecuaciones y reacciones químicas.
Entonces, dado que no hay ninguna pregunta, doy por concluida mi videoconferencia. Muchas gracias a los que estuvieron hasta el final y espero que tengan éxito en el examen de admisión.